Buenas tardes a todos. Desde Iniciativa Internacional España con Garabandal, hoy tenemos un testimonio muy especial. Un testimonio que nos viene de Cuenca, España. Tenemos con nosotros a José María, que tuvimos el placer de conocernos en el encuentro de Cuenca con Garabandal. José María Huerta. Que gracias a un sacerdote amigo nos puso en contacto y hoy tenemos el placer de estar con él para que nos cuente su testimonio sobre Garabandal. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente de verte. Si te parece, José María, empezamos con un Ave María. Empiezas tú para que vaya bien toda la conversación tuya y mía. ¿Te parece? Muy bien. Pues Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, José María, por fin te tenemos. Cuéntanos, que tienes mucho que contar. Cuéntanos cómo llega Garabandal, a tu vida. ¿Cómo conoces tú Garabandal? Y luego ya nos cuentas tu forma de vivir Garabandal. ¿Cómo llega Garabandal a tu vida? Muy bien. Garabandal me llega a mí durante las apariciones. Yo no estaba en España, estaba estudiando en Estados Unidos. Pues solo primos míos estuvieron ahí. Pero yo ya fue hasta el año 70, en donde estaba yo estudiando en Irlanda, en el noviciado de los Legionarios de Cristo. Y por razones de salud tenía que hacer viajes a Madrid para temas de cirugía. Y en uno de esos viajes, como luego la recuperación era larga y lenta, el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, me pidió que por favor fuera a investigar a un pueblito del norte de España, porque decía que las había enterado de que había habido unas apariciones de muy alto nivel. A lo cual yo de reconocer que no me apetecía. Yo tenía en ese momento 22 años y llevaba mi vida de fe y tal, pero lo que fuera lo extraordinario, pues no me llamaba la atención. Sí, sabía las apariciones, pero el vivir una experiencia así no me llamaba la atención. El hecho es que me dijeron que me llamara la atención o no que fuera. Así que por obediencia llegué, busqué dónde estaba este pueblo, llegué a San Sebastián de Garabandal y empecé pues a preguntar a las personas que ahí había. Hablé con Jacinta, hablé con Conchita y lo que pasa es que no me podían decir nada, porque estaban en aquel momento, estamos hablando de 1970, estaban bajo obediencia, me dijeron de no poder hablar de ello. O sea, perdona, José María, tú las conoces en el año 70, las videntes, ¿no? Sí, 5 años después de la última aparición. Y entonces Conchita, lo que sí recuerdo que me impresionó mucho es cuando hablé con Conchita, toqué en la puerta, abrió su madre y luego ella bajó por las escaleras y me impresionó de entrada su cara. Una cara de, pues, se veía algo sobrenatural en ella, pero se veía mucho dolor. Y entonces le dije quién era, que era mi congregación, lo que me habían pedido. Me dijo, no puedo decirle nada porque estoy bajo obediencia. Pero lo que me impresionó fue lo que dijo lo siguiente: por favor, que usted y su congregación recen mucho por mí, porque esto es muy duro. Y entonces pues me sentí ese dolor que ella tenía. Eso fue la experiencia con ella.
Sí. Pero ya la experiencia fue pues interrogando a personas. Conocí a Margarita Huerta, que entonces pues era el alma de todo ello, de organizarlo. Que perdona, José María, Margarita Huerta, siendo tu mismo apellido, no tenéis nada que ver, ¿no? ¿O sí? Estábamos, cuando conoció luego a mis padres, y esto empezaron a hablar, y parece que sí, porque claro, sería ya demasiada casualidad que tanto mi abuelo y todos mis ancestros y los de ella eran del mismo pueblo, de San Langreo. Sí. Huerta estaba bastante claro que no se llegó a ver cuánto, pero vamos, que había un parentesco. Y bueno, a través de ella también pues me presentaba gente, me dio direcciones de un notario que ahora ya ni recuerdo en Madrid, que hablé que había tomado registro de declaraciones. Hablé también con un director del nodo, por eso de que decía de que si habían grabado algo, porque dijo que tampoco podían decir lo que ellos habían grabado. Pero vamos, por el tono de la conversación era que sí habían grabado algo fuera de lo normal, pero que no me lo podía decir. Eso también me impresionó mucho. Pero de todos ellos, que yo creo que es muy interesante, porque eso es lo que me marcó para el resto de mi vida y de mi familia garabandal, que fue conocer al padre Lucio Rodrigo, que había sido director de las niñas espiritual y principalmente de Conchita. Entonces, pues hice la cita con él, estaba él entonces en la ya mayor y estaba en la enfermería de Comillas, de la Universidad de Comillas. Entonces ahí fui con 4 testigos que me acompañaban cuando iba a hacer una de estas entrevistas. Sí. Para que pudieran confirmar que lo que yo había escrito ahí sí era lo que el testigo había dicho. Entonces entramos en su habitación, que casi no cabíamos porque tenía un escritorio y una cama, poco más tenía. Y bien, empecé yo a hacerle preguntas. Él me habló de cómo con el padre Lafiner de belga. Sí, el padre belga. Sí, que juntos habían estado investigando estas apariciones. Entonces pues me habló pues de la evidencia de esos hechos, de que él así lo veía. Y entonces me dijo en un momento dado, saltó de lo que yo le estaba preguntando y me dijo, hace pocos días, con una cara muy alegre, dice, hace pocos días he tenido una experiencia. Dice, el padre Lafiner últimamente tenía dudas. Y de pronto, lo que me ocurrió estando yo en la cama en esta habitación, dice, oí que tocaban a la puerta 3 veces. Y así 3 veces, tocaron 3 veces. Yo dije, pase, siempre desde la primera, y no fue hasta la tercera que dije, y pase, y de pronto ahí me dijo así, ¿dónde está usted? Ahí apareció el padre Lafiner, con el manteo en señal de viaje, pero en señal así, y me dijo, Lucio, sí es verdad todo. Dice, vino a despedirse de mí. Y estaba ya muerto el padre Lafiner. Acababa de morir. O sea, cuando él recibió la visión, cuenta él, es que en ese momento, muerto, yendo para la otra vida, pasó por su habitación. Ay, qué impresión, José María. Nos contaba. Claro, yo entre que había ido pues, solo por obediencia a hacer toda esta investigación, y de pronto te topas con una persona que te habla de lo sobrenatural como si yo voy a contar por la historia que estoy contando, o me voy al súper y cuento que hice en el súper, con esa naturalidad, pues me quedé en duda. Y entonces me acuerdo que anoté en lo que yo iba escribiendo, no es testigo fiable por su edad y por su enfermedad.
Yo no sabía cuál era, pero estaba en la enfermería, supuse que tendría alguna enfermedad reseñable. Y puse eso. Y en mi pensamiento yo puse, yo creo que ya choché. Entonces, bien, también es que además empezó a hablarnos de las relaciones que él tenía místicas con Santa Teresita del Niño Jesús. Y eso ya a mí me desbordó todavía más y creí yo que me confirmaba de que qué pena, pero que no era para el estudio un testigo fiable, verdadero, fiable. Que parte sí de lo que contaba y narraba, pero que su estado mental me parecía que tenía algo por la edad. Total, acabamos en su habitación, dice, os acompaño, nos salimos de la habitación por un pasillo para llegar al vestíbulo de salida y justo cuando salíamos me dice, tú estarás pensando que chocheo, ¿verdad? Y yo le dije, no. O sea, me había leído perfectamente el pensamiento. Ahí vemos como 2 pasos en la habitación de al lado de él, que todas las habitaciones tenían un cristal biselado. Sí. Yo vi que parpadeaba como una lucecita y me dijo, aquí está el Padre Nieto, que vive solo de la Eucaristía, está en un continuo éxtasis. Y yo dije, o sea, me desbordó de pronto. Que era Te desbordó todo lo que estabas viendo. Personas que vivían esto de una manera directa, que te lo contaban. Y ya llegamos al vestíbulo, se despidió de los testigos y a mí me dijo, espérate, arrodíllate que te voy a dar una bendición. Yo me arrodillé, me dio la bendición y cuando me puse en pie me dijo, te acabo de dar la bendición que me dijo la Virgen, que la bendición que yo diera, que es la bendición de la Virgen de Garabandal, al que se la diera iba a ver el milagro. Dice, tú lo vas a ver. Entonces yo le dije, estaba abrumado de todo lo que me rodeaba. Sí. Con mi juventud, le dije, mire, no creo que yo pueda ver ningún milagro porque estoy en una institución religiosa y le voy a decir, oiga, que me voy a ver un milagro. Pues no me van a dar el permiso, yo no lo voy a ver. Se sonrió, me abrazó y me dijo, no solo vas a ver el milagro, sino que antes del milagro tu vida va a estar envuelta en Garabandal, en el apostolado de Garabandal. Yo salí, claro, uno de los testigos me dijo, oye, que vas a ver el milagro. Y sí, pero dice que voy a hacer, que voy a estar envuelto en Garabandal, luego si falla la primera, falla la segunda. Bien, entonces ese fue el momento para mí cumbre en lo que luego ha sido Garabandal. ¿Por qué? Porque eso que yo dije, si no se da la primera, que no se va a dar, que es yo me dedique a Garabandal, pues no se va a dar la segunda de ver el milagro. Pues sí, pasaron, pues tenía yo 22, pues pasaron hasta 26 años y con 48 años, estando en Garabandal, conocí al padre Rafael Alonso y hicimos buena amistad y entonces me pidió colaborar con él en esta expansión de Garabandal. Cosa que hice durante 10 años, principalmente en 5 países, como Inglaterra, Irlanda, que me las trillé de arriba abajo, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda, toda la isla entera. Y luego en Estados Unidos, que fue uno de los apostolados más fuertes, pues de la costa oeste, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, todas las zonas en relación a este, de la costa este, Nueva York, Washington, Maryland, y luego ya más al interior, Atlanta, Tennessee, o sea, y en Tennessee, que eso es para otra charla en otro momento, era de una profundidad, me encontré en el corazón de la Provida de Estados Unidos, gente que las apresaba, eso es para otra charla.
pero viví mucho en esto. Y a mí, cuando llegué a Estados Unidos, yo pensaba, Dios mío, tal como está el mundo, y yo voy a llegar aquí. Llevaba uno de los sacerdotes del hogar de la madre conmigo, que le tenía además que traducir. Y decía, vamos a llegar a decir, hola, queremos en Garabanal, ¿quién nos quiere escuchar? Yo decía, esto es una locura. Sí. Pero íbamos con toda la ilusión y todo empezó a ocurrir. Empezó a que, o sea, había mucha gente que conocía de Garabandal. En España no, pero ahí sí. Mucho. Pero ya había habido un tiempo que no se hablaba de ello. Y entonces, al llegar nosotros, pues se volvió en estas zonas a reactivar. Conocí a uno de los, a Joel Lomangino, conocí a María Saraco. Sí, a María Saraco, qué suerte. Oye, me hubiera encantado. Muchísimas cosas en las que me ayudó y apoyó. Y bien, eso fue ahí. Pero yo ahora quisiera hablar de que además va conectado con todo lo que estoy diciendo. En Garabandal, en la experiencia que he tenido de hablar por tantos países y de gente tan distinta, de raza, de clase social, de todo, hasta gente de que se me oponía y nos cerraban lugares y no nos dejaban hablar, y, en fin, fue una experiencia maravillosa. Pero yo veía que donde, al fin y al cabo, casi siempre obviamente hablaba de lo mismo, de Garabandal, pero yo veía cómo se iban abriendo líneas desde esta espiritualidad, donde a las personas lo recibían y cambiaba sus vidas en un aspecto en que tenían de crisis o de dolores o de esto, era como un bálsamo. Y entonces uno de los puntos que voy a hablar yo era porque me afectaba a mí, y luego iba descubriendo la gente que estaba afectada. Entonces vuelvo para atrás y poco antes de conocer yo al padre Rafael, como 2 años antes, tuve yo, pues, la desgracia en mi familia de la desgracia del cáncer de esta época. Un divorcio no deseado. No deseado por hijos y por mí. Y en ese momento más duro que yo he tenido en mi vida, y mis hijos, obviamente, en ese momento me aferré podía haber rezado a Fátima, Lourdes, a cualquier advocación de la Virgen, o ninguna advocación, pero muy férreamente sentí que tenía que rezar a la Virgen del Carmen de Garabandal, por la experiencia que había tenido hacía tantos años. Y entonces con mis hijos decidí, y bueno, era un puente, creo que era de Todos los Santos, pero había un puente. Y yo pues pedí el permiso de que vinieran mis 4 hijos conmigo a Garabandal. Me dieron el permiso, porque entonces era muy estricto. La custodia solo se daba a las madres y los padres cada 15 días podíamos ver a nuestros hijos. Era muy duro. Total, fuimos los 4 hijos y yo, fuimos a Garabandal y estuvimos rezando. O sea, fuimos con la misión de rezar para la unidad de la familia. Sí. Tengo que poner en inciso que los 2 mayores, desde que se empezaron los trámites primero de separación, sí, decidieron que en contra de la decisión del juez iban a ir a vivir conmigo. Yo les dije las consecuencias que eso traería. Dijeron ellos, nos meterían a la cárcel. Le dijo, me la meterían a mí. Entonces dice, papá, me dijo el mayor, pero no te importaría, ¿verdad? Porque esto es por defender la familia. O sea, que había ese ambiente para ir a Garabandal a rezar. Total, al volver, veníamos muy ilusionados, habíamos estado en Garabandal. Al entrar por la puerta del apartamento donde vivía con mis 2 hijos que se habían venido, me encontré en el suelo
una citación del juzgado. Abrí esto y se me acusaba, se me había puesto una trampa y con esto dejarme con los hijos e ir allá. Y entonces me acusaba de haber secuestrado a mis hijos y que debía entregarlos al día siguiente. Llamé a mi abogado y me dijeron, lo más probable es que te van a encarcelar y te sacaremos. Y entonces, pues, mi hijo mayor dijo, papá, y para eso hemos ido a rezar. ¿Es esta la respuesta? Es que era tan obvio que no vas a entrar en casa. Y le dije, hijo, es tan obvio esto, que la Virgen algo está preparando. Fuimos al día siguiente al juzgado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? El juez que estaba no era el juez que llevaba el caso. Lo habían retirado y habían puesto un nuevo juez. Este nuevo juez habló con mis hijos y nos mandó pasar al matrimonio, y el juez dijo, por primera vez se daba la custodia a un padre de los 2 hijos mayores, con aviso de que podría dar la custodia de los 4. Sentó por jurisprudencia. Y a partir de ahí, luego vimos como 2 años después, oyendo en la televisión una tertulia, que la asociación que había en aquella época de padres, o sea, padres varones, de que estaban en esa situación, pues de que ya habían empezado a escuchar más a los hijos, escuchar esto, y entonces se abrió esto. Entonces, claro, para nosotros ha sido siempre el milagro en nuestra familia, el milagro de la Virgen de Garabandal. Porque es que si ves hasta los horarios, mientras rezábamos en Garabandal, se daba la instrucción de cambio de juez en el Escorial, era donde estaba el juzgado. Fíjate, ¿eh? O sea, cuando llegamos a eso de ver que había cambiado, entonces el juez nos decía que fue el primer caso que les tocó por la urgencia de que pedían mi detención. Y cuando leyó todo y luego lo confirmó con mis hijos, dijo, hay que limpiar esta injusticia, y se atrevió a dar una sentar jurisprudencia. Bien, ya eso marcó de ver cómo la Virgen, no solo en la vida mía, sino que en la crisis mayor que hay en la cristiandad, que es la crisis de la familia, del matrimonio, cómo a la Virgen actuaba a través de una familia, se abría a otras familias. Eso me inspiró mucho y me llevó a la memoria que en Garabandal, y se habla poco de ello, lo que pasa es que yo, como me ha sido muy importante, lo he desarrollado en mi apostolado, y es que las niñas, cuando entraban en las casas, en las caminatas en éxtasis, se iban a que eso llamaba mucho la atención, se iba a las habitaciones del matrimonio y bendecía el lecho nupcial. Ah, mira, eso yo no lo he leído. En los libros que hay, y por eso digo, y nada más decían, es más, hasta yo creo que casi lo callaban, porque decía que es raro. Y algunos llegaron a decir hasta barbaridades, hay que, estas niñas es falso, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pero eso es un signo de la Virgen en aquel momento, porque claro, lo que decía la Virgen ahí en Garabandal estaba haciendo una proyección de lo que iba a ocurrir, de la crisis tan fuerte que estamos ahora viviendo de la Iglesia, y habló de la crisis en el clero, habló, y con estos signos estaba anunciando la bendición sobre el matrimonio ante la crisis que se iba a venir. Bien, pues entonces yo con eso, ya cuando empecé los viajes, a veces me preguntaban, dinos tu testimonio, ¿por qué conociste Garabandal? Entonces yo lo decía, y de pronto empezaron a aparecer entre el público gente que vivía en una situación desesperada, la mayoría mujeres, por tema de divorcio. Fíjate. Y entonces me venían a hablar, y venían muchas, unas con tristeza, otras con una gran amargura y odio
al cónyuge. Y otros, diciendo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? No estoy casada. Y tal. Entonces yo empecé a decirle, sí, estamos todos casados. El matrimonio, separado, no separado por circunstancias no deseadas, permanece. Veo que no lleváis anillos. Volver a recoger los anillos donde los hayáis escondido, ponéroslo, y cada vez que sientas rencor a tu cónyuge o sientas que no estás casada, mira tu anillo y verás que sigues casada hasta que la muerte os separe y que recibirás la fuerza del sacramento para llevar tu vida en santidad. Y aquello empezó a correr, entonces, y me hacía gracia, porque además los americanos son muy expresivos. Entonces yo daba vueltas y tal, volvía al año a lo mejor a un grupo de estos que iba dejando grupos de oración, y me aparecían estas personas con la vida transformada y con el anillo puesto. Entonces yo empezaba a hablar y levantaban la mano y decían, tengo el anillo puesto. Y así empezó hasta que una persona muy graciosa dijo, no, si ahora todavía vamos a hacer la asociación del anillo. Total, trajo la Virgen a estas gentes un consuelo enorme y yo me asombraba de ver la transformación en sus vidas, que del rencor o de la tristeza, del sentirse en la tentación de que le llevaba al mundo de rehaz tu vida. Pues claro, rehaz tu vida es en lo espiritual, no en alejarte más. Entonces se les transformaba la vida. Eran personas alegres, felices, se empezaron a agrupar ellos mismos a tener grupos de oración de separados en esa situación. Entonces, para mí eso es lo que ha indicado mucho. Luego esto que me llevó, pues me llevó a estudiar en profundidad y de ahí empezaría a basar mi apostolado en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Ahí está la fuente con toda fuerza. Hay personas que piensan que solo para hablar del matrimonio de los que no están separados, pero el matrimonio es matrimonio, separado o no separado. Pues en la teología del cuerpo encuentras, primero, ¿qué es de verdad el matrimonio? ¿Qué es de verdad la fuerza del sacramento del matrimonio? Y el que se acoge a ello con fe, separado o no separado, llegará a una vida de santidad, de camino de santidad a través de su matrimonio. Aunque no vuelva a ver a su cónyuge porque no quiere el otro cónyuge, bueno, miles de circunstancias que hay en estas situaciones. Pero hay ese mensaje y eso me llamó la atención. Que ese punto de lo que, de signo que hizo la Virgen, se ha ido expandiendo por otros lados, porque Dios en esto y el Espíritu Santo habla por muchas maneras de apostolado, pero Garabandal lo he experimentado no solo en mi vida, sino que me ha asombrado más en la vida de otros que los encontré con rencor y dolor y viven una vida de camino de santidad. Sí. Entonces, esto es lo que yo de Garabandal hoy pues puedo explicar más. Ahora, siguiendo la cronología de esto, después de lo que pasó, de que me dieron la custodia de los hijos y tal, pasado poco tiempo después, unos 3 años después, estando en Garabandal, ya acababa de conocer yo al padre Rafael, se hizo una gran peregrinación a Garabandal que venía ¿desde dónde? De Cabezón de la Sal, que está aquí mi hijo. De Cabezón de la Sal hasta Garabandal de noche caminando. Bueno, yo me partí por la mitad porque no soy tan muy mexicano. Pero bueno, ahí fuimos. Pero al volver, era el día de la Inmaculada. Al volver hubo una misa y mi hijo ahí recibió la vocación. En esa misa, el día de la Inmaculada, veniendo a la peregrinación. Yo no sé cómo andemos de tiempo, pero sí me gustaría que brevemente tengo a mi hijo aquí sentado al lado, que es el técnico de todo esto. El padre de clan, José María, que le hemos invitado al Congreso de Garabandal
y que esperemos que esté, porque nos hará mucha ilusión que nos hable. Tener un sacerdote que ha tenido vocación en Garabandal siempre es muy reconfortante. Pues sí. Bueno, pues en este momento lo comentará él. Entonces, esto es lo que en principal ha sido. Cosas luego de... Una cosa quiero contarla como anécdota y con esto yo creo que podemos acabar. Extraordinario que yo vea una aparición, la danza del sol o todas estas cosas que gente ha visto. No, pero he tenido una experiencia, no solo yo, otras personas muy curiosas. Yo a veces caminando por donde está el restaurante de Sari, que miras para arriba a los pinos, pues se ven los pinos y se ve la hornacina, en pequeñito, porque está muy alejado. Pero yo pasaba por ahí y de verdad que siempre pues miras a los pinos. Empecé a ver a veces, y nunca me han podido explicar qué es, justo en la punta de arriba, una imagen grande de la Virgen del Carmen de Garabandal. No a la Virgen, una estatua como grande, de más tamaño de una persona, por la perspectiva desde donde estaba la distancia, era como una imagen gigante. Pero bueno, y una vez, vas a ver, luego me ocurrió otra vez, se lo comenté a mi hijo y mi hijo dijo, papá, yo también, no lo estoy diciendo, pero yo a veces veo esa imagen. Ya entonces pregunté más a fondo y hay gente que le ha pasado eso. ¿Qué le ha pasado, no? Sí, que le ha pasado. Entonces yo, claro, y al ver, pues esto, no sé qué es, pero... Y un día estaba con mi hermana y mi padre. Estábamos comiendo en el restaurante de Sari y salimos. Miré para arriba y vuelvo a ver la imagen. Dije, uy, qué bien, ahora tengo dos a mi lado. Y entonces le dije yo, ¿habéis visto lo que yo estoy viendo? Y dice mi padre, y pues yo solo veo los pinos, vamos, pues los pinos. Y dije yo, es que yo estoy viendo algo. Y dice mi hermano, pues yo eso sí también lo he estado viendo desde que he bajado. Y dice mi padre, ¿qué es? Digo, una imagen muy grande ahí arriba. Dice mi hermano, no, yo no veo esa imagen. Yo veo una bola de luz muy intensa que no me daña los ojos. Y lo estoy viendo desde que he estado bajando por la calleja, que he mirado para atrás y para atrás. Y ahora hemos salido y la sigo viendo. Pues es una bola de luz. Que esto mi hermana vio. Ella cuenta que cuando tiene a veces pues los problemas que tenemos todos en la vida o en oración, vuelve a ver esa luz y le da una paz inmensa. La luz procedía, como dice ella, una bola de luz de la hornacina. Salía esa bola de luz. Y eso es lo único extraordinario que me ha rozado, digamos, de ver de testimonios. Pero esa luz no la he oído en otros, habrá ocurrido, pero a mí me tocó con mi hermana y que le ha quedado grabada en su mente, en su corazón, esa luz que cuando se concentra en aquello que vio, le entra una gran paz. Y bueno, pues en general yo creo que esto es lo que hoy puedo decir. José María, una pregunta que te quería hacer. O sea que yo lo que entiendo es que tú te saliste del noviciado, ¿no? Y te pusiste, bueno, a trabajar y luego dejaste todo para dedicarte al apostolado de Garabandal, ¿no? Sí, a los 48 años, sí. O sea, a los 48 años te pones a difundir Garabandal. Sí, durante 10 años. Durante 10 años. Sí. Y en esa época fue cuando tú conociste a Joelo Manguino, a María Saraco, a todos. Y dime una cosa, en Inglaterra, en Irlanda, ¿se conocía mucho Garabandal? Sí, sí se conocía. O sea, en España no se conocía, pero fuera de todos los lugares donde fui, se conocía. Y había devoción.
O sea que la labor era nuevamente de ir y reunirse con estas personas y ampliar el apostolado a gente que no lo conocía. Pero siempre que llegué a estos países me recibía. Yo, el sistema que hacía era, iba a Garabandal. Cuando venían peregrinaciones. Entonces, que venían pues, por primera vez normalmente. Entonces les hablaba. Entonces hablaba con ellos. Entonces ellos me decían, pues ven a nuestro país y habla ahí y creamos cosas. Y así iba. Y así fuiste haciendo, abriendo camino. Así se fue abriendo el camino. Entonces llegábamos y ya había una gente que iba haciendo las citas para ir a distintos... Y dime una cosa, José María, ¿y en España difundiste, diste a conocer o en España...? Sí, claro que se hizo, obviamente, pero era muy duro. Era muy duro, ¿no? Pero no era como en los otros países. Ahora, y además gracias a personas como vosotros, se expande, pero no sabían qué era. Yo recuerdo una vez hablando en Palma, Mallorca, se me acercó al final una señora y me dijo, mire, le tengo que contar una historia. Yo acabo de llegar hace una semana de la India. Dice, y vi que había una charla sobre Garabandal. Ahí estaba el padre Benac, ¿no? Ajá, no sé. Y entonces le dijo ella, dice, yo me enteré de Garabandal en la India. Dice, estando en la India, se me acercaba la gente, que era católica, y nos decía, ¿y qué tal la Virgen de Garabandal? Y no sabía de qué me hablaba. Dice, tuve que buscar en un mapa qué era eso. Y dice, cuando llego me encuentro que a la semana ibais a venir a hablar. Y dice, y ya, entonces, bueno, casos de esto, o sea que en España, en esos años que yo... Era muy duro, ¿verdad?, difundir Garabandal. Que no se sabía. Y los que sabían ponían todos los peros, lo confundían, como hace el demonio confundiendo todo, lo confundían con el Palmar de Troya. Entonces, que esto sí, me dijo don Lucio Rodrigo. Me dijo, ahora, cuando aparece una aparición de la Virgen de esta magnitud, el maligno empieza a dar señales paranormales en algunas otras falsas apariciones para esto. Al poco rato leí que estaba lo del Palmar de Troya. Fíjate. Y nos lo había dicho don Lucio Rodrigo, nos había dicho que eso iba a ocurrir. Sí, qué bárbaro, qué experiencia más buena, qué placer conocer a una persona que ha hecho apostolado de Garabandal tanto tiempo, pero una persona que no queremos desaprovechar, José María. Nosotros te tendemos la mano desde Iniciativa Internacional España con Garabandal para que te unas a nosotros. Eres un ejemplo de sabiduría, de conocimiento y te necesitamos en nuestras filas. Tú has sido antes que nosotros el difusor de Garabandal. Nos tienes que ayudar a dar a conocer los mensajes de la Virgen que tanto estamos luchando, que tantas personas de la iniciativa, el otro día en Cuenca conociste a algunos de los que forman parte de esta iniciativa, pero somos muchos de todas las ciudades de España, de países del extranjero, que estamos con la ilusión de dar a conocer los mensajes de la Virgen del Carmen. Sí, sí. Un placer tenerte, te invitamos al Congreso Internacional también, ojalá puedas venir. Claro que sí. Y para nosotros será un honor tenerte, porque a mí lo que más envidia me da es que hayas conocido al padre Lucio Rodrigo. Sí. Te voy a decir por qué. Sí. Voy a contar una cosa que me pasó en Cuenca y que yo creo que la Virgen interviene mucho en las cosas. Yo estaba justamente, llevaba unas semanas estudiando mucho al padre Lucio Rodrigo. Y entonces, porque es un sacerdote que me parecía pues un santazo. Sí. Y bueno, y he leído, tengo informes de él, cartas de él, dentro de la documentación que estamos intentando recabar de Garabandal.
Y entonces tuvo gracia cuando te conocimos tomando un café antes del encuentro. Me hizo gracia cuando tu hijo, el padre de Declan, dice: papá, cuenta lo más importante, la entrevista del padre Lucio Rodrigo. A mí se me abrieron los ojos de par en par y dije, pensé para mí, otra vez la Virgen lo ha vuelto a hacer. O sea, es curioso, o sea, yo estaba buscando información del padre Lucio Rodrigo y en ese momento, ¡buf!, llegas tú como una bocanada de aire diciendo que has conocido al padre Lucio Rodrigo. Bueno, te tengo que decir que me emocionó, o sea, nunca olvidaré ese café. Ese café, luego ya llegué luego encima tuvimos la suerte de José María de que el encuentro estuviera presidido por el obispo de la diócesis de Cuenca. Pues hombre, la verdad es que es un encuentro para no olvidar, ¿sabes? O sea, que fue todo maravilloso, providencial y ¿qué te voy a decir? Que nunca nos olvidaremos de lo que vivimos en Cuenca. Entonces, nada, José María, yo te quiero dar las gracias, muchísimas gracias por este testimonio, por contarnos tu verdad de lo que has vivido, experimentado en Garabandal, y te vuelvo a decir que para nosotros, vamos, será un honor tenerte en nuestras filas, porque tener un apostolazo de Garabandal como eres tú, ¡buah!, ¿qué te voy a contar? Lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y también al padre Declan que nos está grabando, Sí. que gracias a él ha hecho que la tecnología funcione. Sí. O sea que también muchas gracias a los dos. A ti, a ti. Un abrazo grande. Un abrazo.